Hola, buenas tardes. Estamos en un lugar mágico, único y exclusivo, en compañía del dueño de este lugar, el maestro Sergio Villarreal Uribe, gran hombre, humanista y pintor. Estamos en un día muy importante para reconocer esa obra que has venido haciendo durante tantos años. Toda mi vida. Exacto. Y que has salido el nombre de Sergio Villarreal no nada más en nuestro país, sino ha brincado al extranjero. Tus obras son maravillosas, son reconocidas y hay una gran trayectoria de tu carrera. ¿Quién es Sergio Villarreal, por favor? Qué difícil, querida María del Carmen, igual, apreciada y admirada, licenciada en psicología. Bueno, yo simplemente soy un ser humano y que desde niño, como todos los niños de 3, 4, 5 años de edad, tú les pones una pluma, un lápiz y un papel y empiezan a dibujar, hacen sus garabatos, pues así, igual empecé yo. Les quiero platicar, bueno, brevemente de cómo me formé, porque esto puede servir un poquito pues para mucha gente que a veces no sabe qué hacer con sus hijos, cómo orientarlos hacia el arte. Bueno, a mí me tocó, Mari, que era un niño algo inquieto y mi mamá me dejaba en manos de mi abuelo y él me llevaba al patio de la casa y pues mi abuelo no era artista, pero tenía una gran sensibilidad. Y entonces a mí me enseñaba a ver formas en las nubes, en las manchas de las paredes, en las piedras, en los troncos de algún árbol que teníamos por ahí en el patio, en las hojas de los árboles, en los charcos, y veíamos formas en donde mi abuelo me decía, mira, ya tenemos a una mujer de perfil, o acá tenemos un anciano con la barba larga, y acá tenemos un cocodrilo, y acá tenemos un ratón, y un león, etc. Y entonces ahí me tenía a mí el helo, ¿verdad? Con todas aquellas imágenes que mi abuelo me decía que iban apareciendo y que veíamos ahí en las nubes y en las manchas. Junto a eso, en algún momento dado, mi abuelo me puso un papel, ¿verdad? Y me dijo, bueno, eso que ves allá en la nube, dibújalo. Está un lápiz, un papel. Bueno, pues yo igual, como digo, como cualquier niño, pues sí dibujé lo que yo miraba allá, a mi manera de interpretar. Y así me inicié en el arte del dibujo, pero junto al arte del dibujo, en la contemplación de todo lo que estaba a mi alrededor. Y entonces utilizaba tanto la mirada para ejercer la fantasía y la imaginación, como para luego plasmarlo en un papel. Mi abuelo me decía, llévaselo a tu mamá para que lo vea este dibujo. Mi mamá estaba meneándole a la olla de los frijoles para esperar a mi papá para darle de comer. Y mi mamá veía aquello y decía, ¡ah, qué maravilloso está! Mi mamá tampoco sabía nada de arte. Y me daba un beso y me daba algo de lo que estuviera haciendo de comer. Ande, mi hijo, váyase con su abuelo a seguir dibujando, pues está muy bonito eso que hace usted. 4 años de edad tenía yo. Esos fueron mis primeros estímulos y entusiasmos para que yo recomiendo casi que como para que cualquier niño se anime a entrar en el terreno de las artes. Ya sea la poesía, ya sea la danza, ya sea el canto, el teatro, la pintura y el dibujo, en este caso mío, que me tocó. De esa manera me fui desarrollando, Mari, y cada vez lo hacía con más entusiasmo, con más gusto y placer, aquello de dibujar lo que yo miraba en aquellas manchas y en aquellas nubes. Hasta creo que cuando llego a los 6 años de edad a la primaria, pues te lo digo con toda la modestia del mundo, yo era el niño que mejor dibujaba en el salón de clase. Y los maestros durante toda la primaria pues me apapachaban, me hacían regalos, me
consentían porque yo era el que dibujaba y de repente me pedían que hiciera un dibujo en el pizarrón con el tema de la Navidad o de la independencia o de la revolución. Y total que pues así me pasé yo de consentido en la escuela primaria. Cuando llego a secundaria, el maestro que nos iba a dar dibujo no sabía dibujar. Y se da cuenta que yo dibujo y me encarga que yo dé la clase a mis compañeros de secundaria, me digan por favor. Entonces, pues para mí fue otro motivo de entusiasmo y de deseo de aprender más para poder, ahora ya tenía yo como una especie de compromiso ahí, ¿verdad? Una responsabilidad. Una responsabilidad. En la mera adolescencia. Imagínate, sí, a los 12, 13 años de edad. Entonces, pues yo más estimulado me iba yo a las bibliotecas públicas y conseguía libros de pintura y de dibujo para ver los dibujos y las pinturas de los grandes maestros. Empecé a ver a Leonardo da Vinci, a Rubens, a Van Gogh, a Velázquez, a Goya, a Rembrandt. Y entonces, pues a mí me maravillaba cómo cada artista lo hacía de forma única, de forma diferente, pero todos de forma maravillosa. Y entonces yo empecé a establecer las diferencias y a maravillarme con aquello y a tratar de ir aprendiendo de cada uno de ellos. Y entonces mi dibujo pues se fue enriqueciendo, y mi manera de hacer acuarelitas o pinturitas y todo, pues fue siendo cada vez más rico en posibilidades. Bueno, pues a tal grado que cuando termino la secundaria, en esa secundaria me dieron también principios de contabilidad y de mecanografía. Total, que como también era yo consentido ahí en mi secundaria, el director, cuando yo salí de ahí, me recomendó a una empresa para que yo fuese auxiliar de contador, cosa que a mí no me gustó para nada. Pero como en mi casa, que éramos una familia de clase media baja, no nos faltaba qué comer ni qué vestir, ni la casita donde vivíamos, se pagaba renta. Pero sí estaba muy reducida la economía. Entonces, pues yo me vi obligado a trabajar, ¿verdad? De auxiliar de contador. Y en las noches yo me iba al taller de artes plásticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En ese entonces el taller de artes plásticas estaba por la calle Washington. La azotea, la famosa azotea. Bueno, ahí estaba el Teatro La Azotea. Teatro La Azotea. Teatro La Azotea, con queridísimos amigos de teatro geniales. Y pegado a esto estaba el taller de artes plásticas. Ahí yo iba en las noches, pero, pues, ¿qué les diré? Que estuve yendo como 2 años, pero notaba como que los maestros a veces no le ponían mucho interés, ¿verdad? En lo que uno fuera avanzando. Sin embargo, pues yo dibujaba y pintaba todo el rato, 2, 3 horas que me tocaba estar ahí, de las 6 a las 9 de la noche. Y bueno, a los 2 años yo decidí salirme de ahí con también la firme decisión de ser pintor y de dejar el trabajo de oficina que mis papás pues querían que continuara por las prestaciones, el aguinaldo, el seguro social. Entonces yo le dije a mis papás, pues a mí ya no me interesa nada de eso, yo quiero ser pintor. Una decisión sana de vida. Yo creo que sí, pero muy valiente, porque pues a los 18 años pues, tuve que contradecir lamentablemente a mis papás, ¿verdad? Porque por la situación económica y por todo lo que les comento, pues ellos querían que yo siguiera ahí. Me decían, no, hombre, ahí luego te jubilas y vas a tener una vida bien bonita y todo. Y digo, pues no, pues no es vida bonita para mí. Entonces, fíjate que ya para entonces yo ya podía dibujar a una persona viéndola, ¿verdad? Podía hacer un paisaje también estando en presencia ahí del paisaje, o unas flores, un bodegón, frutas, un animal que estuviera por ahí. Yo ya tenía la capacidad de hacerlo en lápiz, en colores, en acuarela, en óleo, etc. Bueno, de tal manera que yo decidí pues, convencer a mis papás de que yo iba a poder vivir de eso. No batallé tanto. Me salí a las calles y en las plazas públicas yo hacía retratos de la gente que me lo pedía. En algunos restaurantes y hasta en algunos bares entraba yo y hacía ahí a los parroquianos.
Y de eso me estaba ganando a los 2, 3 meses el triple de lo que me pagaban en la oficina. Bravo, bravo. Hazme el favor. Y mis papás no lo podían creer. Junto a esto, pues bueno, yo me sentaba a veces en una plaza, en algún lugar así, me miraban los reporteros de los periódicos o de la televisión, ¿no? Me hacían entrevistas, empezaba yo a salir en los periódicos, en las televisiones, y mis papás encantados y pues asombrados de que yo estuviera así, y felices a la vez ya, porque entonces ellos se pudieron convencer de que el arte, cuando uno se entrega amorosamente, cuando uno se entrega apasionadamente, te deja para vivir. A lo mejor no se hace uno millonario, ¿verdad? Pero puedes llevar una vida digna. Y eso es lo que yo les quiero decir a los padres de familia, a los jóvenes que a veces no hay. Entonces así me inicié, ¿verdad? Y luego, pues, poco a poco fui entrando a participar en exposiciones. Luego hacía yo muchos viajes a la Ciudad de México para ver los museos, galerías, comprar libros de arte, que había demasiados, y materiales de arte que no se conseguían. Y pues trabajé mucho tiempo en la Ciudad de México, pintando. Me contrataron luego en Televisa para que hiciera yo escenografías, pintar cuadros para los programas que ellos necesitaban tener algunos cuadros. En fin, bueno, pues esa es más o menos una semblanza. Pero hay algo muy importante que yo sé por ahí, que estuviste con José Luis Cuevas. Cuéntame esa experiencia. Bueno, sí, sí. Sí, tuve ese acercamiento con José Luis Cuevas. Te voy a decir que en aquel entonces yo entre que lo admiraba y no a la vez, porque su manera de dibujar para mí me era extraña. ¿Sí? Yo tendría 22 años, 24 años, y decía, oye, pues qué raro, y luego repite sus figuritas estas, así, ya está, y no le encontraba yo el significado o el por qué se pintaba así. Bueno, él me hizo varias explicaciones acerca del arte moderno, del arte abstracto, ¿verdad? Y del arte expresionista, ¿verdad? Que es deformar lo que se observa. El arte expresionista es figurativo, pero deformado, como lo que hacían Cuevas. Y entonces empecé yo a entender otros estilos de pintura, porque yo era un pintor realista, se podría decir, o más académico, ¿verdad? Clásico. Tirando a clásicos, sí. Yo tenía la influencia de los renacentistas, de los barrocos. Así es, María. Aquí nos has comentado algo valioso. Por tu salud mental, decidiste hacer lo que tú sentías, Sí. lo que te iba a dar vida, calidad de vida, sí. Crear. En esta primera etapa de tu vida, si tú te hubieras quedado atrapado en un escritorio, ¿serías tan libre como lo eres hoy? Imposible. Qué importante lo que nos estás regalando en este momento, ¿no? Tomaste una decisión sana, muy sana, y has logrado a través de todos estos años ser una autoridad en el arte. ¿Cómo podemos ir viendo la importancia del arte y la salud mental? Porque esto es algo que hoy por hoy mucha gente dice, la terapia de arte. Tú como artista, ¿qué pudieras decirnos? ¿Cómo ves el arte? Porque desde mi perspectiva y en Comunati, nuestro taller que comentaba se llama el taller de la libertad, donde no hay represión, donde se va a crear, donde nadie nos va a hacer una censura. Entonces, ¿qué es para ti pensar ese poder sanador del arte y la salud mental? Qué importante lo que me estás planteando, Maricarmen. Yo considero que entrar al ejercicio de las artes es entrar en los terrenos de la libertad, ¿verdad?
los territorios en donde uno se siente pleno, libre de cuerpo y de espíritu. Por muchas razones. El arte tiene demasiadas bondades. Para empezar, nos acerca más a los amigos y nos hace que el círculo de nuestros amigos sea cada vez más grande y de mayor calidad, esos amigos, con mayor sensibilidad, con mayor transparencia, con mayor acercamiento, con mayor hermandad. Porque el arte, por ser un lenguaje exquisito, fino, depurado, nos ayuda a ese acercamiento en donde logramos penetrar al alma de los otros. El arte nos permite, a través de nuestra obra, poder comunicar las emociones, ya que nosotros estamos emocionados creando nuestra propia obra, esas emociones se quedan allí encapsuladas y cuando los ojos de un observador se depositan, la mirada se deposita en una obra, está recibiendo esas emociones. Entonces hay una plena comunicación, aunque no conozcas a las personas. Entonces, necesariamente el ejercicio del arte nos da una salud mental. Nos da una salud mental que yo pensaría que la gente común que vemos en la calle, que vemos en las oficinas, en los bancos, en las fábricas, en todo el mundo está trabajando a prisa, con sus horarios, encerrados, para recibir su paga cada 15 días, cada mes, etc. Y no les da tiempo para observar y para vivir la belleza que está alrededor de nosotros. Esa belleza que mi abuelo me enseñó a los 4 años a ver en las nubes. La gente pierde el tiempo y ya no puede ver un crepúsculo. Porque te dicen, estás loco, estás perdiendo el tiempo haciendo eso. Ponte a hacer algo productivo. La gente, y luego en sociedades muy pragmáticas, como suele ser nuestra ciudad de Monterrey, ¿verdad? Con mayor razón. O sea, hay menos tiempo para ver el crepúsculo, menos tiempo para ver las estrellas, menos tiempo para ver en lo profundo al otro ser humano que está contigo. Y cuando uno nada más sabe apreciar la capa externa de los otros, y nada más se fija uno en las cosas materiales, esas cosas con la muerte se nos van a ir. Pero si nosotros aprendemos a entrar en el alma de los otros, esas almas nos las vamos a volver a encontrar. Qué poético, me encanta. Me encanta esa evocación que haces de lo que no tenemos oportunidad en una sociedad industrial de poder disfrutar de lo que nos regala la naturaleza. Solamente con voltear al cielo y ver esas nubes caprichosas o ver el colorido del crepúsculo o el amanecer y que el oír el cántico de algunos pocos pájaros que nos quedan en la ciudad o escuchar el aire, el movimiento de las hojas y que todo eso lleva a un relajamiento, ¿verdad? Y que permite. Entonces un taller de arte va a tener ese efecto, donde la persona va a poder relajar y transmitir, no preocuparse por lo que está haciendo estéticamente, sino por lo que está creando. Sí. Como las nubes caprichosas, o lo que se desfigura en un charco, o lo que es una mancha de una pared. Sí. Entonces, esa es la parte terapéutica donde voy a crear y voy a disfrutar y voy a depositar en ese papel, en ese lienzo, libre mi sentimiento, mi sentir. Y allí, Mari, con lo que estás diciendo, sacamos a colación que aprender a dibujar o aprender a pintar es aprender a mirar. Porque a veces la mirada la tenemos un tanto atrofiada, porque la empleamos únicamente para las cuestiones cotidianas de la vida, las cuestiones más apremiantes de la vida, y luego nuestra mirada también solemos desperdiciarla, a veces viendo un mal partido de fútbol, o una lucha libre, o un no sé qué programa, ¿verdad? Entonces desperdiciamos nuestra mirada. Y entonces lo que nos permite aprender a dibujar y pintar
es que esa mirada la hacemos más fina, más sensible, más humana. Y entonces ahí es donde una persona que tenga algún diagnóstico de enfermedad mental, yo creo que al elevar su capacidad de mirar, va a encontrarse con cosas muy bellas, con cosas sublimes, con el alma de las cosas. O con su propia historia. Eso también. Entra a sí mismo y se explaya hacia los demás, hacia los otros. Eso es precisamente el fenómeno del arte. En eso consiste precisamente. Cuando yo pinto, aunque sea, ¿qué te diré? Una piedra, un jarro, ¿sí? Yo me meto en esos objetos, en esa piedra, en ese jarro, en el alma, porque eso también tiene vida. Tenemos que saber que hasta la materia que no se mueve aparentemente es una serie de moléculas que están allá adentro y que le dan forma de piedra. Y al barro que conforma ese jarrito también hay una serie de moléculas que es materia y toda la materia está en movimiento, transformándose y con una exuberante vida, ¿verdad? Entonces, en la otredad, si yo voy a pintar a una persona, yo me meto en esa persona para poder saber cómo está su alma y poderla captar. Entonces, una persona que se le diagnostique con un padecimiento, como padecimientos los hay en diabetes, en HIV, del corazón, cardíacos, etcétera, ¿verdad? Y que no debemos menospreciar. Exacto. Ahí es donde tenemos que ver que no hay que estigmatizar. Eso es. Luego se habla de que Van Gogh era un loco. Fíjate nada más, te voy a platicar. Un loco que existe y vive todo el día y que vale mucho. Imagínate nada más lo que nos dejó ese personaje. Ese personaje, fíjate, cuando en una ocasión has de recordar tú, o nuestro público, has de recordar unos paisajes con unos cipreses serpenteantes, así, ¿verdad? Que pintó Van Gogh y lo hizo en varias ocasiones esos cipreses. Y le preguntaron, oye, está muy raro esos cipreses que pintas así serpenteantes. Y les dijo Vincent Van Gogh, le dijo, no, mira, lo que pasa es que los hago así, porque ese ciprés o esos cipreses están yéndose hacia las estrellas para besarlas. Qué poético. Sí. Qué percepción, ¿no? Sí, sí. Esa falta de lectura de la que hoy prevalece. Sí. Que nos hace que a través de lo que leemos podamos analizar y entender la expresión del otro. Esa forma tan necesaria que tenemos de hermanarnos, de perder el individualismo, porque si una sociedad pragmática, industrializada, comercializada, consumista, nos vuelve individualistas y egoístas, es por falta de estas emociones que nos brinda el arte. El arte nos da ese calor, ¿verdad?, humano, que nos hace que podamos entrar en los otros y que podamos comunicarnos, que podamos hermanarnos para realmente producir cosas bellas. Creativa, no reproducir otras cosas. El arte consiste precisamente en crear algo que no existe. Qué excelente expresión, porque yo creo que esa es la búsqueda, eso es la terapéutico, ¿no? Sí. Es como el discurso, ya sea en el análisis o en diferentes terapias, el discurso sale, fluye, y el terapeuta irá interpretando, irá señalando, pero tiene que fluir de una manera libre. Sí. Y estoy viendo que es muy similar el proceso del arte, porque tiene que fluir. Sí. Ese sentimiento, esa emoción, e ir plasmándolo sin miedo, sin temor. Esos miedos y esos temores a veces me los inculca la sociedad, esta consumista, industrializada, comercializada, en donde nos toca a veces vivir. Porque, para empezar por los padres de uno, le inculcan a uno el miedo a que uno sea libre, porque entonces no vas a poder subsistir siendo autosuficiente en tu economía, no vas a poder tener una familia, no vas a poder comprar casa, ni carro, ni vas a andar bien vestido. Entonces nos inculcan a veces por ignorancia, pero con muy buena voluntad,
los padres, pero a veces hay ignorancia y entonces piensan que cuando uno se va a dedicar al arte, uno se va a morir de hambre, o uno va a ser drogadicto, o uno va a tener otras cosas. Tú acabas de hablar y decir una palabra muy importante, libertad. La libertad. ¿Qué es la libertad? Porque la libertad es responsabilidad. Por supuesto. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es un punto muy importante, esa libertad donde asumo la responsabilidad de lo que voy a hacer, y lo que voy a actuar, y cómo voy a vivir en la sociedad. Por supuesto. Entonces, creo que es muy valioso hablar de aquel momento de decisión que tomaste muy joven y dices, tú eres escritorio toda mi vida, no. Quiero ser libre, pero un hombre libre que te cuestionaron de qué vas a vivir. Pues sí. Sí, y aquí la libertad implica responsabilidad, como tú bien lo anotas. Una responsabilidad que en esa libertad te haga ir creciendo para que crezca tu intelectualidad, tu intelecto, que crezca tu razonamiento, que crezca también tu espíritu, tu alma. Entonces, ahora, todo esto sin dañar a otros. La responsabilidad es no dañar. Exacto, eso es muy importante. ¿Cómo ser creativo sin dañar, sino al contrario, lo que tú creas que sirva para compartirlo con los otros y que los otros también crezcan? O sea, que el deber del ser humano es crecer en sí mismo y hacer crecer a los que están alrededor tuyo. En la medida que ese círculo lo puedas extender a tener mayor influencia, pues qué mejor que mejor. Y la libertad en el arte es esa parte de usar esos coloridos y, por ejemplo, el cabello está en la paleta del pintor. Yo te comentaba el pollito azul que hicieron y que le decía, no lo hagas azul, es un pollo y va a ser azul, ¿verdad? Esa es la libertad, no estás dañando a nadie, sí. ni nada se te está dañando a ti. Sí. Te pueden tildar de que, pero si vemos a los grandes pintores, les vemos tantas cosas sí. que a veces mucha gente las ve bizarras, pero esa es libertad. Bueno, ¿no? Tenemos a Salvador Dalí, que jugaba con las figuras. Bueno, fíjate que esa falta de libertad, ya te digo, tiene que ver mucho con la educación que le damos a nuestros niños en la sociedad. Mira, yo con mucha frecuencia les digo yo a los padres de familia y a los maestros de preprimaria y primaria, que a los niños no les den cuadernos para iluminar. ¿Por qué? Porque les das el cuaderno donde ya viene un dibujo de un cómic de la televisión, que por lo general esos cómics están llenos de comida chatarra para que consuman los niños. Y entonces todavía les dan un cuaderno con las figuras de esos cómics, de los personajes, para que los iluminen. Y entonces resulta que, mira, lo vas a pintar, el árbol tiene que ser verde, porque es verde. Y el pasto tiene que ser verde. Y si aquí hay una manzana, tiene que ser roja. Bien, entonces y luego no te salgas de la rayita, porque ya te sale mal. Entonces ahí lo que pasa con aquel niño es que lo estás educando a que sea obediente, para que no se salga de la rayita y que todos los colores los ponga tal cual. Pero le estás castrando lo más importante que tiene el niño, que es su imaginación y su fantasía. Entonces, ¿por qué en lugar de ponerle un cuaderno de ese tipo de figuras, por qué no le pones unas hojas como esta, de papel hecho a mano, como lo hacen ahí en Comunaki, tan maravilloso este papel, tan cálido? Un papel y que dibuje lo que quiera, con el color que quiera, con la forma y el tamaño que quiera. Y cada niño va a ejercer su fantasía, su libertad, ahí desde el niño. Educación en la libertad. Desde niño. Y ahora, no se diga también para alguien que está con algún trastorno mental, vamos a suponer que tenga alguna cuestión química, la serotonina, la melatonina, no muy bien balanceada en su cerebro, en sus neuronas que no enlazan correctamente. Bueno, ¿para qué encajonarlos en que tienen que hacer algo tal? Y que se produzcan clichés o... No. O ahora ya no se usa la palabra cliché, ahora se usan copias. Copias, sí, no. La libertad es, ya te digo, el territorio al que nos da acceso el arte. Sí, increíble.
Entonces, aquí podemos ir a pensar un poco que en el arte no hay censura, hay retos, Sí, ¿verdad? sí. Y que los vas descubriendo en cada trazo, en cada pincelada, y que a veces podemos pensar que es parte de un sueño. A nosotros nos ha tocado ir en los beneficiados de nuestros programas, ahí como Nati, que un sueño Sí. lo dibujan. Qué hermoso. ¿Sí? Qué hermoso. Y es maravilloso oír el cómo van describiendo su sueño, ¿verdad? Qué hermoso. Y también el poder decir esa ambivalencia, lo positivo y lo negativo de ese sueño plasmado. Sí. Pero tiene que estar en silencio. Y es que los sueños, pues son parte del balance anímico que la naturaleza nos da. A veces los sueños no tienen una explicación de por qué soñaste eso. Pues no sé por qué, pero soñé aquello. Y eso nos hace que haya un balance en los estados de ánimo y todo. Y aparte luego eso, cuando lo puedes, de alguna manera, si no totalmente, porque el sueño es inatrapable, no lo puedes traducir completamente, literalmente, pero sí te sacas materia de ese sueño para hacer un dibujo o para escribirlo. ¿Sí? Eso pasa con mi hijo, de repente escribió un sueño, que hizo un dibujo. Freud decía que los sueños son atemporales. Claro. Y no tienen Y espacio. no tienen espacio. Ni tiempo ni Ni espacio. tiempo ni espacio. Sí. O sea, ahí es donde vamos viendo la importancia de esta libertad, Sí. ¿verdad? En lo que es el arte. Sí. Ahora, había que pensar ahí otra cosa, ahí junto a esto que estás mencionando. Que se puede soñar dormido, pero también se puede soñar despierto. ¿Sí? Y esos sueños que tiene uno despiertos, de que tú sueñas en ser algo, o en hacer algo, en crear algo. Bueno, ¿cómo materializar aquel sueño que tuviste despierto? ¿Verdad? Entonces, un sueño se complementa con el otro sueño. O sea, el sueño de vigilia y el sueño de, La realidad. de dormir. ¿Cómo el arte nos permite precisamente, utilizando la fantasía, la imaginación, pues crear propiamente sueños visuales? Porque en la pintura creas una atmósfera que no existe en la realidad, como los sueños, que no existen en la realidad, y a la vez sí existen porque son parte sí, de tu esencia, exacto, de tu crecimiento, de tantas cosas que hay atrapadas a través del desarrollo. Qué hermoso es, yo pensaría, Mari Carmen, es claro una utopía, pensaría que todos los seres humanos debiésemos tener una disciplina artística. Si nos dedicamos a alguien que es abogado, doctor, contador, ingeniero, obrero, empleado de un banco, chofer, etcétera, que tuviésemos un apartado de tiempo para dedicarle al arte. Y nuestras vidas serían inmensamente más ricas. Inmensamente más ricas. Porque nos darían la posibilidad de que nuestros trabajos los íbamos a hacer mejor. Porque yo tengo alumnos que son médicos y fíjate que pues ellos saben, son sabios en su territorio, en la medicina, pero fíjate que el arte, ellos me comentan que les complementa a esa parte humana, esa parte espiritual. Porque si bien es como esto, el deporte es magnífico para ejercitar el cuerpo y te lo tonifica, te lo fortifica. Bueno, así como el deporte tonifica el cuerpo, el arte tonifica el espíritu y el alma. Entonces nuestra salud mental va a ser más plena cuando tenemos esa capacidad de hablar a través de los lenguajes exquisitos del arte. Qué maravilloso. Hablar. Lo no dicho con palabras. Exactamente. Sí. Lo expresado a través de mis trazos. Lo inefable. A lo inefable se llega a través del camino de las artes.
La poesía utiliza las palabras más simples que puede uno utilizar para ir a comprarte un kilo de tortilla. Pero con esas palabras simples, el poeta las acomoda rítmicamente, estratégicamente, y te da un concepto que te hace flotar. Y esto de flotar, fíjate que tiene que ver mucho hasta con la meditación trascendental. Cuando uno, en el caso mío, que me dedico a la pintura completamente, en el caso mío, llega el momento donde estás pintando y sientes como que es una forma de meditación, porque te metes tanto en lo que estás haciendo, en sacar un color, una textura, una forma, una línea, una mancha, y eso te aísla de la realidad y está uno como flotando. La subjetividad, los objetivos. Los subjetivos. Y que ahí está lo que vas a comunicarle al otro. El otro que ve la pintura va a sentir algo hermoso en aquello que tú creaste. Bueno, pues imagínate las personas que, como repetimos, no debemos menospreciar, ¿verdad? Porque tienen algún desbalance químico en su cerebro. Cuando están en ese trance de pintar, están elevándose, se están comunicando con el universo, con el infinito, podríamos decir con Dios. Esa parte de la creación que va por parte del autor y la interpretación por el espectador. Sí. Tú nos decías, estás creando y vas a comunicar y el otro va a observar y va también a experimentar sensaciones. Por supuesto. Y eso le produce también satisfacción, placer. Jorge Luis Borges, Maritame, nos decía que el poeta no hacía más que la mitad del poema, y la otra mitad la hacía el lector, porque era un co-creador, que él estaba invitando a la otra persona para que completara su poema, la otra mitad. Entonces, tanto crear como consumir el arte es un acto, ¿verdad?, maravilloso. Creo que tú ya nos estás diciendo desde tu perspectiva cómo impacta el arte en la salud mental de las personas y de la sociedad. Sí. A mí me da gusto cuando vemos que hay exposiciones en los diversos museos, que hay fila para entrar. Y tenemos pocos museos en Monterrey, ¿verdad? Sí, parecemos. Pero vemos que la gente le gusta. Antes de la pandemia, nosotros como institución teníamos la oportunidad de asistir a diferentes exposiciones y que los disfrutaran nuestros beneficiados. Tú nos has visitado y has visto sus obras y lo disfrutan y lo gozan y se sienten orgullosos cuando los muestran. Eso también, ¿qué se siente cuando concluyes una obra y ves la admiración del otro hacia tu obra? Se completa el círculo creativo. Se completa, porque como decíamos de Borges, él hace la mitad del poema y la otra mitad la hace el lector. En el caso de la pintura pasa algo semejante. Haz de cuenta que yo hago la mitad del cuadro y la otra mitad la va a hacer, pero de forma diferente cada persona que deposita una mirada en mi obra. Porque cada quien, a través de su memoria, que ahí registra colores, formas, tonos, composiciones, etcétera, líneas, a través de toda esa memoria, observa la pintura y la recrea. Es una manera de recreación, ¿verdad? Complementaria. Entonces, se podría decir que no puede haber artista sin su público que consume de una manera su obra, ¿verdad? Que la adopta y que en un momento la hace suya. Yo pensaría que la Gioconda, muchos dicen, pues no, yo no puedo comprar la Gioconda, pues no podemos comprarla por eso, pero la podemos hacer nuestra con verla. Simplemente el hecho de verla, ya te estás apropiando de aquella obra.
porque tú la estás completando, te la estás imaginando. Y estás pensando en ese momento y en aquel tiempo allá y entonces, ¿qué pensaba el pintor? ¿Qué pensaba la mujer? Hay esa comunicación Sí, sí. que se transmitía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí tiene que haber habido una comunicación muy plena, ¿verdad? Para poder lograr esa integración de pintura, obra y pintor, tiene que haber habido ahí una sinergia, ¿verdad? Muy estrecha, ¿verdad? Entonces, eso pues dio por resultado esa maravillosa obra que nos sigue maravillando, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Cuántos siglos después? Digo, ¿cuántos años después? Pues 500 y tantos, nada más. Nada Sí, más, nada más, así como decíamos de Van Gogh, ¿verdad? Sí. Esos cipreses Serpenteantes. serpenteantes todavía se venden, Sí, 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 sí. todavía se venden. Sí, y se reproducen en Sí. cantidad de las bolsas, en los libros, Sí, cuánta sí, cosa. sí, está presente. ¿Cómo trasciende la vida de la sociedad el arte? Bueno, el arte tiene una ansia, tiene un hambre de trascender el tiempo. Y con ello el artista que lo produce. Ahí tenemos a Beethoven, ¿verdad? Que produce su obra y nos sigue maravillando, ¿verdad? Cuando escuchamos su quinta sinfonía. Todavía se oye. Sí, el himno a la alegría. El himno a la alegría. Que parece que la hicieron hace unos días, de moderna que se escucha, ¿verdad? Quiere decir que el arte barre barreras de lugar y de tiempo, ¿verdad? Y entonces se cumple precisamente con el cometido de que pues estas disciplinas que tenemos artísticas y los que nos dedicamos a ellas, pues nos dan ese goce especial de poder compartir. Fíjate que el arte es, yo a veces pienso que es como Cristo cuando multiplicó los peces y los panes. El arte, cuando lo compartes, se multiplica, así como los peces y los panes, ¿verdad? Porque no hay un egoísmo, ¿verdad? Porque el arte es un producto eminentemente social, porque es obvio que lo que yo sé de pintar, pues lo aprendí de esta sociedad en donde me tocó vivir. Ahora me toca a esa sociedad regresarle el producto artístico para pues, tratar de mejorar esta sociedad en la que vivimos. O sea, siempre yo creo el artista está soñando con mejorar, con dejar un mundo mejor, para cuando uno se muera, que el mundo sea un poquito mejor que lo que cuando uno llegó a este mundo. Entregando pues, su tiempo, pues la vida de uno en este quehacer. Pero no a nivel de víctima, sino a nivel de que también gozó uno demasiado al hacer esto. Okay, qué riqueza en este conversatorio, nuestro primer conversatorio del año. Y me gustaría saber si no tenemos preguntas e invitar a la audiencia que nos está siguiendo, ver si tienen interés en preguntar algo al maestro Sergio Villarreal. Encantado en la medida de mis posibilidades. Porque nos estás deleitando con toda esta información, que es un privilegio, ¿eh? Es un privilegio porque muchas veces hablamos del arte y la terapia del arte, pero creo que lo que tú has profundizado en este conversatorio es dejar expresar esas emociones, esos sentimientos, esos sueños atrapados. Sí. Y darse la oportunidad de esa libertad, ¿no? Sí. De ponerlos ahí. No importa si les gusta o no les gusta a los demás, te gustan a ti. Fíjate que normalmente cuando a ti te gusta en lo profundo, necesariamente vas a encontrar almas gemelas que les va a gustar y otros que no, ¿verdad? Fíjate que yo de muy niño, cuando te digo que le llevaba yo mis dibujos a mi mamá y que le había hecho acá con mi abuelo y se lo llevaba a la cocina y se lo enseñaba, qué maravilla, mi hijito, siga dibujando mi padre, le váyanse para allá. Y me daba un beso y algo de lo que estuviera haciendo ahí, un dulce.
Ahí iba yo corriendo con mi abuelo. No, hombre, le gustó bastante a mi mamá. Bueno, así estaba yo, hasta me engolosiné con los halagos, que un día dije, bueno, pues así como le gusta a mi mamá y me da un beso, me da algo de comer, voy a esperar a que llegue mi papá y le voy a enseñar también el dibujo. Oye, que pues ahí estoy, ya mi mamá me había dicho que estaba maravilloso. Dije, no, mira, ratito llega mi papá, igual me va a abrazar, me va a dar un beso, a lo mejor me da, no sé. Llega mi papá y le enseño el dibujo y me dice mi papá, bueno, ¿y esto qué es? No, pues mira, papá, es un ratón. Mira, pues sí, pero pues, así no son las orejas del ratón. Es mi ratón. Y la cola así no es. No, pues no, haz otro. Bueno, Dos percepciones. aprendí una lección, Mari Carmen, de que el mismo trabajo que yo hago, de esta pintura o aquella, cualquiera, yo la hago y va a haber gente que va a decir, qué maravillosa te quedó, qué va. Pero va a haber otra persona que va a decir, no tiene chiste, ¿verdad? Bueno, y entonces lo que uno aprende como lección ahí, yo eso lo aprendí a los 5 años de edad, es de que tienes que calmarte con los halagos y calmarte con las críticas que te digan. Qué maravilloso concepto. Y en un momento dado decir, bueno, pues a final de cuentas es mío. Claro, es mío. Y así va a haber gente que le va a gustar y gente a la que no le va a gustar. Y no me va a pasar nada. Y no pasa nada. Entonces yo tengo que entender eso. Entonces fíjate cómo Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues yo observarlo y decirle, cambio o no le cambio, le quito o no le quito. Y entonces quedar satisfecho, pero cada vez más exigente también conmigo mismo. A lo mejor hacerle caso a los dos también. Al que me dijo que va a maravilla, qué bueno, me satisface. Ahí mi ego se eleva un poquito. Y el otro, con mi ego se me baja también. Y buscar el término medio. Bueno, y a partir de ahí, entonces ahora yo tengo que ver cómo mejoro mi trabajo. ¿Verdad? Y así vas avanzando en la vida, ¿verdad? Y nunca te desequilibras porque te vas a encontrar con ambas posiciones. Posiciones y percepciones. Cada quien tiene su percepción y cada quien la acompaña de su emoción. Sí. Y de su personalidad también, ¿verdad? La percepción de una madre y la percepción de un padre son diferentes a veces, o a veces hay personas más estructuradas que tienen que ver, como tu papá, el ratón con la cola, las orejas, tal cual un ratón. Hay personas más libres que van a decir qué maravilla, ¿sí? Y le veo la forma. Quizás es como los que volteamos al cielo y vemos las nubes y vemos lo que queremos ver, ¿verdad? Y otros van a decir, qué aburrido verlas, ¿no? No, pues. No, qué maravilla este conversatorio. No sé si tendremos por ahí alguna pregunta que tengamos de alguien de los que nos están siguiendo. Nos preguntan que cuál es su cuadro favorito. Qué difícil contestar eso, fíjate, casi nunca puedo contestar esa pregunta, porque he pintado, no les exagero, pero miles de cuadros, miles. Entonces, elegir uno de esos miles pues, va a ser casi imposible, por un lado. Ahora, por otro lado, el pintor, en el caso mío, que toda mi vida me he dedicado a esto, al estar pintando, siempre estoy pensando que ese cuadro va a salir mejor que todos los otros miles que he pintado. Quiero que ese sea una especie de resumen en donde todo lo que he aprendido haciendo aquellos otros cuadros esté presente en ese. Entonces, pensaría que el que estoy haciendo va a ser el favorito. Pero tan pronto lo termino y después empiezo otro, me pasa igual. Entonces ese ya no va a ser el favorito, ¿verdad? Entonces, ahora también podría contestarte que es, mira, la obra que uno produce es como si fueran hijos de uno. Y si una señora tiene 5 o 6 hijos y le preguntas que cuál es su favorito, pues va a ser imposible que te diga que Juanito, Pedrito o Mari es preferido, sino que los 6 para la madre pues van a ser sus preferidos.
¿verdad? Entonces el artista se convierte más o menos en padre de lo que va creando, ¿verdad? Y entonces es por lo que se vuelve como imposible para contestar eso. Pero pues por ahí va la idea. Otra persona nos pregunta que cuáles métodos utiliza o en qué se inspira cuando se bloquea o no sabe qué pintar. Bueno, fíjate qué interesante pregunta. Mira, yo te podría decir que yo casi nunca me bloqueo, porque, mira, el ejercicio del arte, del dibujo y de la pintura consiste en que tu imaginación siempre está flotando y siempre está en la fantasía, con la imaginación. Estás creando. Ahorita, aunque yo no esté dibujando aquí algo, en mi mente están llegando figuras y formas de donde quiera que estoy volteando y podría yo estar creando sin estar prácticamente dibujando nada. Entonces ahí la imaginación no se bloquea porque siempre está en constante ejercicio. Ahora, todo esto que estamos aquí verbalizando entre mi querida Mari Carmen Regal y un servidor, también me ayuda a ejercitar ese mecanismo neuronal ahí para que las imágenes y los conceptos del dibujo y la pintura sigan aflorando, ¿verdad? Porque pintar no es nada más dibujar y colgar en un clavito en la pintura, sino que es también discurrir acerca de lo que uno hace, para poder tener más conceptualizado el producto que uno hace. Entonces, pues la técnica es, decía Picasso, que cuando le preguntaban que las musas, que si siempre estaba las musas que le inspiraran sus cuadros, y decía Picasso, y eso también lo dijo Diego Rivera, ambos, porque fueron amigos ambos en alguna ocasión, decían ellos, decían, mira, lo que pasa con las musas es que uno tiene que estar trabajando para cuando las musas lleguen, que te pesquen trabajando. Y entonces se produce la obra. Porque si te llega la musa y no estás trabajando, Pues no se produce. No hubo una buena visita. Y entonces no se produce nada. Entonces yo creo que el artista tiene una especie de placer de siempre estar haciendo garabatos o trazos, figuras, aunque sean muy pequeñas. Yo estoy en un restaurante esperando que me sirvan la comida y en una servilleta estoy haciendo un dibujito de una mujer o de un animal o de una mariposa o de la persona que está por allá sentada, ¿verdad? Y ese dibujito, pues sabes que se tira o si me gusta, pues lo guardo o se queda por ahí, ¿verdad? Pero siempre está uno en el ejercicio del dibujo y de la imaginación, ¿verdad? Eso podría contestarle a nuestro amigo o amiga que nos pide. También nos pregunta que cuáles son sus artistas favoritos y por qué. Bueno, artistas favoritos son un montón, la verdad. Yo les decía hace un momento que yo me empecé influenciando de los artistas del Renacimiento, de Leonardo da Vinci, de Rafael Urbino, del Tiziano, de Alberto Durero, de Miguel Ángel, ¿verdad? Los artistas renacentistas. Me impactaron sobremanera cuando yo estaba casi era un niño yo prácticamente. Y después, pues empecé a conocer a los pintores barrocos como Rembrandt, como Caravaggio, como Velázquez, ¿verdad? Esos pintores también a mí me dieron otra manera de enriquecer mi quehacer, porque eran pinceladas más libres, pinceladas con más atmósferas, etcétera, y ya había otro lenguaje para mí, técnicamente, para expresarme. Pero después de eso vino el romanticismo, después vinieron los pintores realistas, los pintores impresionistas valga la redundancia, me impresionaron los impresionistas por sus pinceladas desenfadadas, ¿verdad? Eran muy libres para pintar con una atmósfera enorme y una profundidad exquisita, de tal manera que los pintores como Renoir, Van Gogh, postimpresionista Gauguin también, Pizarro, Degas, Edgar Degas, que pintaba aquellas bailarinas bellísimas,
¿verdad? Bueno, los pintores impresionistas realmente me dejaron también una huella importante. Y a veces yo recojo de aquí, de aquí, de acá y de acá y de acá algo de todos ellos. Y con eso hago mi obra. Se podría decir que mi obra es ecléctica. Ecléctica quiere decir que toma uno lo mejor de cada corriente que uno observa y que uno estudia, ¿verdad? Y entonces, mi pintura es una mezcla, se puede decir un cóctel, ¿verdad? De todos estos pintores que les comento, ¿verdad? Pero luego vinieron los pintores muralistas mexicanos, Siqueiros, Orozco, Rivera, Tamayo, ¿verdad? Y luego, más recientemente, Toledo, ¿verdad? Y hay otros pintores actuales que me impresionan. Pero así como he aprendido yo mucho de toda la historia del arte, podríamos decir que desde las cuevas de Altamira y Lascaux, que también las he estudiado mucho, de las pinturas de las cuevas de hace 40,000 años, también de ahí he aprendido, ¿verdad? Entonces, pero también aprendo mucho de los niños. Hay veces que me toca dar algún taller para niños, ¿verdad? Y los niños a mí me enseñan mucho a pintar. O en el taller de Comunati, cuando llegué a ir a varias ocasiones a darles algunos consejos ahí para pintar y a entusiasmarlos, sobre todo en el arte, el dibujo y la pintura. Bueno, resulta que yo llego a enseñarles y salgo enseñado porque también aprendo de ellos, ¿verdad? Entonces, el conocimiento que uno tiene lo va uno sumando así de todo lo que uno va observando, ¿verdad? Pero en sí no hay algunos pintores más que influyeron más en ti. Pues sí, Velázquez, Rembrandt, O sea, todos. sí, los impresionistas, Degas, ¿verdad? Toulouse-Lautrec. Ah, Toulouse-Lautrec, que me encanta Toulouse-Lautrec. Sí, no, increíble, con una historia magnífica también. Sí. En Luego, recientemente murió el nieto de Sigmund Freud, sí. Lucian Freud. Lucian Freud es otro pintor extraordinario, nació en Alemania, pero se fue a Inglaterra. Todo el movimiento nazi. Sí, por el movimiento, él era judío, nieto de Sigmund Freud, y es un pintor que también admiro yo mucho. Es muy fuerte su pintura, muy fuerte, pero con unas texturas enormes en su pintura. Pintaba unos desnudos, unos retratos, unas figuras muy, muy, muy fuertes. Entonces también de él he aprendido, ¿no? Entonces, y de tantos nuevos pintores que uno ve ahora en la internet. Ahora, si algo tienen las redes sociales, es eso, que nos dan la posibilidad de conocer a tantos pintores desconocidos, vivos, y también ya fallecidos, que eran desconocidos, que no están en los museos, que no salen en los libros. Pero sin embargo, en la internet ve uno tantos pintores de los que yo sigo aprendiendo, ¿verdad? Qué riqueza de veras el conversar contigo. Y no sé si por ahí hay otra pregunta. Sí, nos preguntan que si sus cuadros están exhibidos en algún museo. Bueno, hay algunos cuadros míos, algunas obras mías en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la biblioteca magna, la Raúl Rangel Frías, hay precisamente un tríptico que es prácticamente como un mural. En el pasillo principal, la gente que visita la biblioteca se encuentra con ese retrato de Raúl Rangel Frías, que fue un gran hombre que estimuló mucho la cultura y el arte aquí en Nuevo León cuando fue gobernador. Fue primero rector de la universidad y fue uno de los creadores de Ciudad Universitaria, ¿verdad? Junto con Alfonso Reyes, admirado también poeta y escritor, y entonces, hay ese retrato ahí en la universidad. Hay otras pinturas por ahí también en la Biblioteca Magna, en otras instancias de la universidad también se pueden ver algunas pinturas mías. Actualmente, 32 pinturas mías se encuentran en la ciudad de Praga, Checoslovaquia. Desgraciadamente no se han podido exhibir actualmente
por la cuestión de la pandemia, se está esperando que se regularice esto, pero ya se exhibieron en Pilsen de Checoslovaquia y se exhibió también en la embajada de Praga. Ahí estuvo la embajadora de México, ahí en Checoslovaquia. Se hizo la inauguración, de ahí se pasó a París, estas 32 obras, estuvieron expuestas 2 meses y de ahí se regresaron. Iba a continuar una itinerancia de esas 32 obras por varios países y ciudades europeas, pero se tuvo que suspender por estas cuestiones y ahorita se encuentran en una bodega en la ciudad de Praga, ¿verdad? Son 32 obras de mediano formato, ¿verdad? Que están esperando que la pandemia nos permita seguir esa itinerancia por otros países. Alemania, Italia, España, por ahí van a viajar, nada más que esto lo permita, ¿verdad? Y luego, pues hay colecciones en algunas empresas que han solicitado mi obra, y coleccionistas privados, ¿verdad? Que también han adquirido mi obra, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una persona que pregunta que si puede dar una clase en línea a los alumnos de Comunati, es un beneficiado. Al regreso, él ya estuvo con nosotros. Presencialmente. Ya estuvo presencialmente, en no un día, muchos días. Ajá. Nos hacía el gran favor de ir. Era un gusto. Sí, sí, y esperemos que pasando la pandemia, Dios quiera. que pasemos todo esto, Sí. es su casa. A mí me encantaría que no fuera en línea, porque mira, la pintura, como es algo material, fíjate que si algo tiene la pintura, es que nos permite transformar la materia. Fíjate cómo uno compra estos pomos de colores en las tiendas dedicadas a vender esto, y los lienzos, y a veces papeles, y resulta que de todo eso, que es un material inerte, nosotros los pintores lo convertimos en algo vivo, en una materia espiritualizada. Entonces, esa materia capaz de transmitir, como decíamos hace un momento, emociones. Entonces, la materia muerta que nosotros tenemos para trabajar, le infundimos vida cuando nosotros la trabajamos. Entonces, es un acto creativo que Dios nos ha dado esa posibilidad de metamorfosear la materia. Y esto que acabas de decir es maravilloso, porque esto no es un tutorial. Es un articular la parte que comparte el conocimiento con el que lo recibe. Sí. Entonces se va dando. Entonces, Sí. en línea sería un tutorial, y esto no es un tutorial. Exactamente. Sí, el hecho de tocar la materia, eso es lo importante, lo que con el tacto de uno, sus manos de uno, le van dando a esa materia que estás transformando. Eso es lo maravilloso de esto, hacerlo. A mí me solicitan a veces eso de clases en línea, ¿verdad? Pero no, yo me he negado a hacerlo por eso, ¿verdad? Porque yo lo que requiero es ver y tocar la materia, ¿verdad? Por eso se llaman artes plásticas, ¿verdad? Porque es la plasticidad. Por eso yo, a pesar de que, mira, existe el arte por computadora, las artes digitales, ¿verdad? Y yo estoy seguro que se pueden hacer creaciones también, pero yo no me he adentrado en eso, en ese terreno, precisamente porque a mí lo que me emociona mucho es tocar la materia con mis manos y transformarla. Qué maravilla. No, pues ha sido una delicia. Hay una más. Hay más. A ver. Alguien está pidiendo un consejo para sacar la creatividad a flote y poder ver el mundo de una manera diferente. Sí. Sí, mira, la creatividad, tenemos que echar mano de la fantasía. O sea, despegarnos un poquito de las formas pragmáticas de vivir. No pensar en que lo que vas a hacer va a tener un beneficio económico inmediatamente. No, tú ponte a dibujar, a pintar, sin pensar en que eso se va a vender y que te vas a ganar un dinero. No, eso vendrá después por añadidura, cuando tú sigas trabajando, habrá quien le interesa tu trabajo
porque ve que lo hiciste con pasión, con emoción. Por lo pronto, hay que entregarse desinteresadamente, ¿verdad? Darle rienda suelta a tu fantasía, que te va a dar esa libertad de la que estábamos hablando hace ratito Mari Carmen y yo, y en base a esa libertad, tú vas creando y vas generando tus formas propias, ¿verdad? Que tengo cosas que hacer, por favor. Ahora, hay que, Por favor. ponerle atención precisamente pues a los materiales que usas, tratar de hacer las cosas que a ti te satisfagan y que tú sientas verdaderamente que estás disfrutando, para empezar, para poder hacer disfrutar a los otros, ¿verdad? Tienes que tener la idea de que el arte es para compartirlo, no es para consumirlo egoístamente, sino para compartirlo. Sí. Ya, es todo. Bueno, ha sido una delicia, mi estimado Sergio, estar aquí en este maravilloso lugar, disfrutar de tus conocimientos, de tu expertise, de tu vivencia, de cómo ese niño de 4 años hoy es un gran. No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Yo pensaría que nos convertimos en humanos. O sea, a veces yo pensaría que no nacimos humanos, sino que nos vamos haciendo humanos conforme vamos trabajando en nosotros mismos. Y que Dios nos da la posibilidad de ello, pero tenemos que trabajar en nosotros para poder, pues, disfrutar y hacer disfrutar a los otros. Y todo con la idea, María Carmen, de crear una sociedad en la que se nos antoje vivir plenamente, con mayor libertad, con mayor hermandad, con mayor colaboración, sin competencias, sino al contrario, con colaboración. Increíble, increíble, de veras. Ha sido un momento muy importante para nosotros. Tú ya formas parte de esta historia en Comunati y te lo agradecemos. Y no va a ser la primera ni la última vez, vienen muchas más, ¿verdad? Siempre estaremos Con el favor de dispuestos. Dios, y pues ya veremos más adelante a quienes más invitamos a que formen parte de estos conversatorios del arte y la salud mental. Eso es bien importante. Sí, una sociedad con individuos sanos mentalmente y una sociedad que en sí misma la sintamos sana. Y sin estigmas. Sin estigmas, esa es. Intolerantes a la... Sí. ¿verdad? Aceptar las diferencias, simplemente somos seres humanos diferentes. Simplemente humanos. Simplemente humanos. Pues muchas gracias por estar con nosotros, a tus órdenes. Muchas gracias a ti, Mari Carmen Regal, al equipo Comunati. Al equipo Comunati, y nos veremos pronto. Gracias.